Una estrella que vive con sus emociones. Confesiones que nunca has escuchado con Özge Yağız. Todo en mi vida debería estar en equilibrio. Pero a veces el silencio es amor. La exitosa actriz Özge Yağız no solo está en el escenario. Alguien que avanza con sus emociones en el corazón mismo de la vida. Con el elegante equilibrio de Libra, experimenta el amor, el dolor y el poder dentro de sí mismo. Cuarto creciente. En esta entrevista, confesiones emotivas de Feray de la serie Safir, escenas donde el sentimiento de maternidad y la actuación se unen, crisis y risas detrás del plató, la vena arabesca que escucharás por primera vez. Y mucho más te espera. Tengo una motivación única y nunca puedo perderla. En esta entrevista no solo conocerás a una actriz sino también a una mujer que habla desde el corazón. Emociones ocultas, historias sin terminar, secretos detrás de escena. Todo está en este vídeo. Hay algunas personas, cuando habla, toca su corazón, no sus palabras. Hace de la actuación no solo una profesión sino también una forma de vida. Özge Yağız es uno de ellos. En cada entrevista con él, el mismo sentimiento nos recorre una y otra vez. Sinceridad, equilibrio y pasión. Özge, que dice ser una persona que actúa con sus emociones, nunca niega este lado de sí misma. Hay momentos en los que me convierto en un pez aburrido, dice con franqueza. Pero luego revela su creencia en el equilibrio. Soy Libra, una persona de equilibrio perfecto. Esta búsqueda del equilibrio interior se manifiesta tanto en su vida personal como en los personajes que retrata. Las capas que añadió al personaje de Feray en la serie de televisión Safir son exactamente el producto de esto. Feray, una mujer que primero abrió los ojos al amor y luego cerró los ojos con el mismo amor. Pero el amor dentro de ti nunca disminuye. Igual que Özge. Soy más realista que ella, dice de Feray. Pero también añade, entiendo su silencio. A veces puede ser mejor para tu bebé permanecer callado en lugar de hablar. Incluso en ese silencio, hay un amor de madre, una lucha interior de mujer. Este torrente de emociones que fluye desde el interior hacia el exterior se refleja no solo en los personajes sino también en el ambiente ambientado. La relación que tiene con su pareja, la solidaridad en el set, su dedicación al escenario, su ética de trabajo. Todo se complementa. No buscamos defectos, dice, y siente que ha adoptado esta práctica en muchas áreas de su vida. Tengo una vena arabesca. Al final de la conversación, hace una confesión sorpresa y dice que es fan de Ebru Gündeş. Aunque no muestra al exterior su vena arabesca interior, el sonido que le acompaña mientras experimenta sus emociones es claro. Tristeza, intensidad, ajuste de cuentas interior. Özge es una mujer que a veces toma decisiones basándose en el momento de su café mientras se prepara para una escena y, a veces, analiza su personaje mirando sus uñas. A veces se le critica por ser demasiado optimista y por expresar siempre su verdad. Pero estos son también signos de su sencillez y naturaleza sin filtros. Aunque dicen que no todas las verdades pueden ser contadas en todas partes, él admite que le cuesta aprender a ocultar lo que lleva dentro. Esto lo hace aún más sincero. Toda historia tiene un final, pero hay momentos en que toda historia se reescribe, dice. No creo que puedas compartir solo una historia con alguien. En estas palabras se esconde tanto su creencia en el ciclo infinito del amor como el poder de volver a empezar a pesar de todo. Quizás por eso Özge Yağız no es solo una actriz, un narrador que vive, piensa y siente con sus emociones. Tal vez por eso millones de personas no solo lo ven en el escenario, sino que lo acompañan. Una estrella en ascenso con el poder de la sinceridad. La perspectiva de Özge Yağız sobre la actuación no es solo memorizar el texto y subir al escenario. Experimenta por primera vez las emociones, las vivencias, el resentimiento y el entusiasmo de un personaje en su propia alma. Y luego comparte esos sentimientos con el público. Por eso no se limita a interpretar los personajes que interpreta, sino que prácticamente los vive. Por ejemplo, el personaje Feray, a quien interpreta en Safir. Vemos el viaje de una mujer marcado por el amor, probado por las pérdidas y descubriendo su fuerza interior en el umbral de la maternidad. Özge se acerca a este personaje no solo por deber profesional, sino también con un sentido de propiedad interior. A veces su silencio me parece excesivo, incluso a mí, pero lo entiendo. Porque a veces el silencio es amor, dice. Él no silencia sus emociones, al contrario, está en paz con ellas. Esto también se refleja en su actuación y encuentra una respuesta genuina en la pantalla. Lo que dice sobre el entorno del rodaje también dice mucho sobre la ética profesional de Özge.
El vínculo que establece con los actores con los que trabaja, la armonía reflejada en el escenario, el entendimiento mutuo. Todo ello revela no solo su profesionalidad sino también el valor que concede a las relaciones humanas. Si a uno le falta algo, el otro lo compensa, dice, y añade, esto es un juego de equipo. Nadie trae al escenario el estado de ánimo especial de otro. Todos se apoyan. Estas palabras son suficientes para explicar el tipo de solidaridad y amor que crearon detrás de escena. Simple, real y sin pretensiones. Lo que Özge no puede tolerar en la vida es la ostentación. La presunción y la arrogancia me irritan, dice. Él es el representante de la humildad en todos los sentidos. No se jacta de sus éxitos ni embellece sus emociones. Él es simplemente como es. Y quizá esa naturalidad es lo que lo hace tan querido. Marcas. Es bueno con la comida, bebe el café negro y es una persona espontánea. Pero a pesar de esto, tienen pequeños tótems. Es alguien que incluso planea antes qué escena tomará su café. Cuando no está seguro entre blanco o negro, actúa con su voz interior. Si tienes ambos, significa que ambos tendrán un momento en tu vida. Estos detalles revelan su filosofía de vida, equilibrio, sentimientos y ritmo. Ebru Gündes es una mujer venosa. Su pasión por la música arabesca abre la puerta a otro Özge dentro de ella. Me pongo los auriculares y entro en modo arabesco sin que nadie se dé cuenta, dice entre risas. Esta confesión muestra la profundidad emocional que lleva debajo de su fuerte exterior. Quizás habla con arabescos, un lado que nunca ha mostrado a nadie. Esa música resuena en su mundo interior. A veces toca el dolor, a veces el anhelo y a veces el corazón del amor. Una mujer, una actriz, una historia. Özge Yağız no es una actriz que solo conocemos por la pantalla. Es una mujer que refleja su mundo interior en su actuación, que piensa que sus vulnerabilidades son fortalezas y que cree en el amor y la sencillez. A veces sucumbe al amor, a veces intenta encontrar el equilibrio con su lógica. A veces, mientras se deja llevar por las emociones en el escenario y se olvida de sí mismo, otras veces se prepara para escenarios futuros con su café en la mano. Esta entrevista que vimos es mucho más que una simple entrevista. Describe la transparencia, la emoción y la realidad de una mujer, una artista y un ser humano. Y nos recuerda una vez más, actuar no es solo una profesión, es el arte de mostrar el corazón. Y Özge Yağız es una de las que hacen este arte con el corazón. No es el final de una historia, sino un nuevo comienzo. Las sentidas palabras de Özge Yağız no son solo una entrevista, nos contó un viaje que nos tocó el corazón. Vimos su creencia en el amor, el equilibrio, la vida y ella misma. Toda historia tiene un final, pero algunas historias se reescriben. Y Özge es una de las mujeres que reescribió esta historia. Si crees en las personas que viven con las emociones y afrontan sus realidades, no olvides darle like a este vídeo, compartirlo y suscribirte a nuestro canal.